Hola, saludos a todos. En la entrega pasada les platiqué acerca de la primera ley biológica de la nueva medicina germánica. Se dice que cuando una persona enfrenta en la vida un hecho dramático, estando presentes determinadas condicionantes, esto se interpretará a nivel biológico como el incumplimiento eficiente de una necesidad básica. Esto producirá un shock conflictivo que será percibido de manera simultánea a tres niveles: psique, cerebro y órgano. De ello derivará el incremento en la función de un órgano o la disminución en la función de un órgano. Esto dependerá del programa biológico especial sensato de la naturaleza que se active. Aquí es también en donde entran en actividad los virus y las bacterias, pero ese será un tema que veremos en la cuarta ley biológica. Ahora están listos para pasar a la segunda ley biológica de la nueva medicina germánica, también denominada la ley de las dos fases. En esta diapositiva pueden ver a su izquierda esquematizado el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso también conocido como voluntario. Este es diurno y funciona por motivos de defensa o de ataque. A su derecha pueden ustedes observar la esquematización del sistema nervioso parasimpático, que es autónomo, es nocturno y funciona mientras hay reposo. Para que ustedes puedan visualizar de mejor manera esto, recurrí al Atlas de Anatomía Humana de Netter, sexta edición. Aquí pueden ustedes observar cómo se conectan los órganos del cuerpo humano a través de estos nervios representados con líneas rojas y que se encuentran conectados a la médula espinal y a su vez inervados en la columna vertebral. El sistema nervioso simpático está controlado por el neoencéfalo, que está constituido por la corteza cerebral y la médula cerebral. En la siguiente lámina pueden observar el sistema nervioso parasimpático. Este se encuentra controlado por el paleoencéfalo, que se encuentra constituido por el cerebelo y el tallo cerebral. Esta información también la pueden corroborar en Anatomía para estudiantes de Gray y en Anatomía con orientación clínica de Moore. El primero es este, el Atlas de Anatomía Humana de Netter. Así que vamos a pasar ahora, una vez que se ha entendido cómo se encuentra constituido en el organismo el canal de comunicación para que se pueda llevar a cabo o se pueda desarrollar el sistema codificado del cerebro. En esta siguiente diapositiva, a su izquierda pueden ustedes observar el ritmo vegetativo. El ritmo vegetativo del cuerpo se encuentra constituido por dos etapas. La primera, que se encuentra representada con esta flecha roja, es denominada simpaticotonía. Esta se encuentra relacionada con el día, con el estado de alerta, con la atención, al encontrarse en actividad, al realizar algún deporte, y también de manera artificial puede inducirse con determinados fármacos. Esta etapa se encuentra regulada por el sistema nervioso simpático o voluntario, es decir, está conectada con el neoencéfalo. Y del lado derecho, con esta flecha azul, se puede representar
la segunda etapa del ritmo vegetativo, que es denominada vagotonía o parasimpaticotonía. Esta se encuentra relacionada con la noche y significa que es cuando el organismo se encuentra en estado de reposo, al encontrarse relajado, al estar sin actividad, después de comer, lo que explica por qué nos da sueño, al dormir, al dormitar, y de manera artificial también puede inducirse con determinados fármacos. Esta etapa se encuentra regulada por el sistema nervioso parasimpático o autónomo, es decir, está vinculada al paleoencéfalo y es denominada por el Dr. Hammer como la central computarizada de los sucesos rítmicos biológicos de nuestro cuerpo. A su derecha pueden ver un esquema de un programa biológico especial sensato de la naturaleza, constituido por dos fases. La primera, representada con esta flecha roja y que es denominada fase simpaticotónica, también conocida como fase del conflicto activo. En el 80% de los programas biológicos especiales sensatos de la naturaleza, esta fase es asintomática. Podemos ver esta flecha azul que representa la segunda fase del programa biológico, que es la fase vagotónica. Esta se dice que es la fase de recuperación natural del organismo. También es conocida como la fase de resolución. Esta es en el 80% de los programas biológicos especiales sensatos de la naturaleza sintomática. Es decir, aquí, en esta fase, es en donde se presentan, en la mayoría de las ocasiones, los síntomas relacionados con eso que llamamos enfermedad, que ahora, a través de la medicina germánica, podremos entender como programas biológicos especiales sensatos de la naturaleza. Se dice que la fase de resolución tendrá aproximadamente la misma duración que la fase del conflicto activo y también la misma intensidad. Es importante entender que la fase del conflicto activo es la fase en la que nosotros nos encontramos prestando toda nuestra atención en ese hecho dramático o en esa situación de la vida que hemos enfrentado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde el Dr. Hammer esquematiza un programa biológico especial sensato de la naturaleza. Este punto es el punto del DHS, en donde la persona sufre un shock conflictivo que percibe de manera simultánea a 3 niveles. Aquí iniciará un programa biológico especial sensato de la naturaleza que consta de 2 fases. La primera la pueden ver representada con esta curva irregular y que es la fase del conflicto activo o fase simpaticotónica. En este punto, el punto CL, es el momento en el que la persona ha resuelto ese hecho dramático que ha enfrentado en la vida o ese hecho dramático ha perdido relevancia para la persona. Aquí iniciará la segunda fase del programa biológico denominada fase vagotónica o fase de recuperación normal del organismo. Explica el Dr. Hammer en la segunda ley biológica que una gran cantidad de programas biológicos tienen o están compuestos por algo denominado epicrisis, y que es este punto, en donde de manera repentina la fase vagotónica de recuperación
se suspende y entra el programa biológico nuevamente en simpaticotonía y es conocido como epicrisis. Explica el doctor Hammer que en la epicrisis se pueden manifestar muchos síntomas como por ejemplo vómito, ataque cardíaco o ataque epiléptico. Una vez superada la epicrisis, el programa biológico entra nuevamente en la fase vagotónica de recuperación hasta colocar al organismo nuevamente en una zona de equilibrio. Pasaremos a la siguiente diapositiva, en donde con este cuadro que pueden ver a su izquierda, el doctor Hammer nos explica qué es lo que sucede a nivel fisiológico con el organismo cuando nos encontramos en simpaticotonía y cuando nos encontramos en vagotonía. Cuando nos encontramos en simpaticotonía, que está relacionada con la actividad aumentada, los órganos controlados por el paleoencéfalo entrarán en reposo. Aquí se presentará una actividad reducida del tracto gastrointestinal y de sus órganos correspondientes. En la simpaticotonía, los órganos controlados por el neoencéfalo presentarán un aumento del estrés. Se interpretará a nivel del organismo como una lucha por la existencia. El organismo está despierto y todos los órganos directos del neoencéfalo tienen un mayor metabolismo. Siempre está en alerta y el organismo respecto al ambiente que lo rodea está listo para las máximas prestaciones. En la fase de la vagotonía, que es la que se encuentra relacionada con el reposo, los órganos que están controlados por el paleoencéfalo entrarán en actividad aumentada. Habrá mayor peristalsis, mayor secreción, mayor absorción, mayor asunción de alimentos, digestión y sueño. En los órganos controlados por el neoencéfalo, en la fase de vagotonía, habrá reposo de las prestaciones máximas, relajación y regeneración de todos los órganos que están controlados por el neoencéfalo en el sueño y en el reposo. Solo las funciones de control más importantes como el oído o el olfato están todavía activas para anunciar de algún peligro o de alguna amenaza. Pueden ver en el lado derecho de esta diapositiva los focos de Hammer, un descubrimiento verdaderamente impactante por parte del Dr. Hammer. El Dr. Hammer descubre que en una tomografía axial computarizada sin medio de contraste pueden observarse manchas concéntricas perfectamente bien definidas y que éstas, descubre el Dr. Hammer, se encuentran ubicadas precisamente en las regiones del cerebro que controlan un órgano en particular. Se puede observar a través de estas tomografías cuando se encuentra un programa biológico especial sensato de la naturaleza activo. Y también se puede ver cuando existen en una misma persona más de un programa activo, que es lo que nosotros decimos cuando la persona tiene 2 o 3 enfermedades. Y eso puede verse
en estas tomografías. El doctor Hammer fue capaz incluso de predecir, bueno, en primera instancia, de saber en qué fase se encontraba el programa biológico especial a través de estas tomografías, y también pudo predecir en qué momento podía una persona sufrir un ataque cardíaco o un ataque convulsivo, como parte de la epicrisis, porque se puede saber en qué fase se encuentra el programa biológico especial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que muestra un esquema del doctor Hammer sobre las zonas de la corteza cerebral, y es solo para poder mostrar cómo la corteza cerebral controla determinadas funciones como la motricidad o la visión. A su derecha, un esquema que presenta también el doctor Hammer acerca de cómo se comporta el orgasmo en el cerebro. Y entonces, en esta segunda ley biológica se dice que un orgasmo penoclitoral se verá reflejado en el hemisferio derecho del cerebro, y un orgasmo vaginorrectal se verá reflejado en el hemisferio izquierdo del cerebro. En una persona diestra. En una persona zurda, esto será a la inversa. El doctor Hammer dice que un orgasmo es considerado como un tipo de crisis epileptoide. También dice el doctor Hammer que una persona puede experimentar un orgasmo doble y por lo tanto se verá reflejado en ambos hemisferios del cerebro. A esto le denomina el doctor Hammer como borrachera de amor. También explica el doctor Hammer que cuando una persona puede experimentar un orgasmo doble, entonces entrará en constelación esquizofrénica, por lo que una persona que experimente un orgasmo doble estará teniendo una doble crisis epileptoide con constelación esquizofrénica. Dice el doctor Hammer que con este conocimiento ahora lo disfruta más. Bueno, eso lo llegó a decir el doctor Hammer en algún momento. Vamos a pasar a la última diapositiva, que explica el significado de ser zurdo o diestro. Sumamente importante, ya que el doctor Hammer dice que a nivel biológico el lado derecho del cuerpo representa al padre, y a la pareja. En el zurdo se encontrarán representados del lado izquierdo. El lado izquierdo del cuerpo en una persona diestra representará a la madre y los hijos, o aquellos que están a su cuidado. También esto incluye a las mascotas. Y en una persona zurda, esta representación se dará del lado derecho del cuerpo. Abajo pueden ustedes ver un esquema acerca de cómo se comportan los conflictos sexuales y de territorio, que forman parte de las funciones reguladas por el neoencéfalo. Y dice el doctor Hammer que en una mujer zurda que llegue a enfrentar un conflicto sexual, este se reflejará en el hemisferio derecho del cerebro, y en una mujer diestra se reflejará
en el lado o en el hemisferio izquierdo del cerebro. En el caso de los hombres, cuando enfrenten un conflicto sexual o de territorio, en los diestros se representará del lado derecho y en los zurdos del lado izquierdo. Por eso, el significado de ser zurdo o ser diestro explica por qué determinadas enfermedades aparecen del lado izquierdo del cuerpo o del lado derecho del cuerpo. Les pongo un ejemplo que refiere el doctor Hammer. Una persona mayor, una mujer mayor de 60 años, la recibe como su paciente y presenta los síntomas relacionados a un diagnóstico de dermatitis en la mano y en el antebrazo izquierdo, siendo la mujer diestra. Cuando platica el doctor Hammer con ella, se entera o sabe que esta mujer había perdido a su gato, que su gato había muerto, por lo que el doctor Hammer descubre que esta persona estaba enfrentando un conflicto biológico del no poder tocar más a la mascota, por lo que se le manifestaba de manera específica en esa parte del cuerpo, la mano y del lado izquierdo que representa a las mascotas, siendo ella diestra. Esta es la importancia que tiene el significado de ser zurdo o diestro, y para eso el doctor Hammer nos muestra el test del aplauso, que consiste en aplaudir con naturalidad, y la mano dominante es la que se encuentra arriba, y si es la derecha, indicará dextrismo. Si es la izquierda, indicará zurdismo. También existe el test de la lactancia, en donde en donde lo podemos llevar a cabo sujetando al niño para ser amamantado, con la cabeza a la derecha significará dextrismo, con la cabeza a la izquierda significará zurdismo. Así que los invito para que me acompañen en la siguiente entrega, en donde les platicaré acerca de la tercera ley biológica. Gracias, hasta la próxima.